Buenas tardes, muchachos. Con el afán de poder concluir la presentación de los aspectos en relación a la historia natural de la enfermedad, que dicho sea de paso, la intención era que tú te involucraras en tratar de identificar los elementos. Sin embargo, creo que bien vale la pena ayudarte para que vayas entendiendo en qué consiste este proceso y cómo vamos alimentando los distintos elementos que incluyen la historia natural de la enfermedad en su modelo, en su diseño básico. Después de haber visto la primera parte del periodo prepatogénico, aquí brevemente un repaso. El agente, hay distintos factores, mecanismos de carácter genético, biológicos, de tipo físico, de tipo químico. Sin embargo, nosotros ahora que estuvimos trabajando en el aula con este tema, realmente fue un material el que observamos un poquito más sofisticado de lo que comúnmente para fines prácticos se refiere al punto de la gente, del huésped, del medio ambiente. Entonces, creo que en ese sentido ya lo desarrollamos bastante claro. Aquí hago una referencia del doctor Martínez, quien describió algunos casos secundarios a infección de paperas, que es la parotiditis, las cuales se diversificaron a procesos de encefalitis o rubiola, pudieron desencadenar posteriormente también diabetes. Esto porque al parecer, como agente biológico, el virus de estos problemas, de la parotiditis, puede también llegar a infectar las células beta del páncreas, de los islotes de Langerhans del páncreas, y generarnos el problema en forma secundaria. En relación al huésped o hospedero, la diabetes tipo 2 tiene como prevalencia, aquí un dato que no señalábamos con claridad en la plática de hoy por la mañana, son alrededor de sobre los 30 años es el periodo de mayor incidencia, aunque ahorita se está reduciendo también en términos de inicio, de arranque de un proceso ya diagnosticado de diabetes. Desde luego los problemas de obesidad, la relación con una mala alimentación, educación nutricional, la falta de actividad física y que se presente como antecedente en los familiares. Entonces, estos elementos adjudicados al hospedero, aparte de los que vimos en el salón y que señalamos en el salón. En relación al ambiente, aunque lo que platicábamos, el ambiente por sí mismo no es un desencadenante de la diabetes, algunos elementos de tipo cultural, socioeconómico, creencias, pueden coadyuvar o pueden ser un elemento que facilite sobre todo aspectos relacionados con el factor gatillo o detonar propiamente el arranque de un proceso de diabetes. Este punto ya es interesante en relación al periodo patogénico, el periodo subclínico. Aquí te estoy mostrando un corte de tejido pancreático en donde se ve un infiltrado que se llama infiltrado de células inmunitarias, un infiltrado linfoide, células que reconocen a las células beta como un agente extraño dado por una infección o por una enfermedad autoinmune, como señalaban hoy por la mañana. Aquí se señala que los principales elementos que están involucrados son los denominados linfocitos y macrófagos. Otra de las características en estos infiltrados, al momento de hacer una biopsia del páncreas, nos permiten detectar definitivamente alteraciones importantes de la estructura histológica de la glándula, así como también aspectos relacionados con el proceso funcional. Muy bien, entonces, esta parte del periodo, ya habiendo pasado el factor gatillo o la etapa de arranque, los primeros cambios que se están generando imperceptibles para el huésped son los cambios histológicos. Ahí no hay todavía de inicio ninguna manifestación franca
que el paciente lo experimente o que pueda ser observado. Entonces, esto es en el periodo subclínico. Ya cuando estamos en el horizonte clínico, que aparecen los primeros síntomas, los primeros síntomas sobre todo tienden a ser un problema en el ajuste de la insulina natural, la que se produce de manera natural, la cual puede estarse secretando de una manera excesiva o de una manera muy disminuida. Este tipo de manifestaciones iniciales no francas, a veces no francas, nos llevan precisamente a generar las primeras sospechas de que pudiera haber alguna situación relacionada con el metabolismo de los carbohidratos y en relación a los trastornos propiamente de la hormona de la insulina. Entonces, puede haber un poco de cansancio, las heridas, si te haces un raspón, dura más de lo que comúnmente tarda en cicatrizar. La piel la notas reseca, quebradiza, la tratas, pierde la turgencia. Hablar de turgencia es la suavidad o la tendencia a que si tú la pliegas, inmediatamente recupera sus características suaves. Hay sensación de ardor, comezón y infecciones de distintos tractos, sobre todo el tracto urinario, es uno de los datos más frecuentes y sobre todo una infección que aparentemente regularmente se la achacamos a veces incluso a la disminución de la ingesta de líquidos, sin saber que la orina cuando tiene azúcar se convierte en un sustrato nutritivo para las bacterias que se encuentran en el sistema urinario. Muy bien, ya aquí los síntomas francos, ahora sí, los datos clínicos francos de la diabetes, vienen señalados con unos dibujos. El orinar con frecuencia, que utilizamos el término poliuria, a la pérdida de peso súbita sin causa aparente, la persona no está a dieta, empieza a disminuir de peso y esto nos da pauta para considerar que esta persona, este paciente, está desencadenando ya cambios en el metabolismo que están llevando a utilizar las grasas para tratar de formar azúcar en un mensaje erróneo que está teniendo el cerebro en función de querer estar requiriendo azúcar. Entonces, esto reduce la talla del paciente, la talla de ropa, no en cuanto a estatura. La otra, la manifestación de siempre estar cansado, débil, con fatiga física, hacer cualquier cosa inmediatamente, bostezar, estar somnoliento, adormilado, las heridas que no sanan, una pequeña cortadita, un rasponcito, se puede llevar 1, 2 semanas, 3 semanas en cicatrizar, la necesidad de, como siempre, traer algo de hambre, dificultad también, cuando ya se establece una práctica de relaciones, empiezan a ocurrir problemas en el desempeño de las relaciones sexuales, principalmente en los varones. La visión es borrosa, sientes como si tuvieras enfrente un cristal empañado o unos cristales de anteojos llenos de aceite que no te permiten definir con claridad las estructuras. En las mujeres, las infecciones vulvovaginales, sobre todo por hongos, que normalmente son por otros gérmenes. En el caso de los pacientes con una diabetes incipiente, se producen por infecciones vaginales. Los pies o las manos están con aparestesias. Esto es sensación de adormecimiento en las puntas, un hormigueo o pérdida de la sensibilidad de manera temporal. Así como también la sensación o la necesidad de estar tomando agua, a lo cual se le llama polidipsia. En el caso de los cambios en la sensación en manos, aparte de las parestesias, hay otro dato que se llaman disestesias. Las disestesias se definirían como esa
sensación rara que no se puede definir, una percepción rara. Muy bien, entonces ahí nos señala muy bien al pie de la foto, nos dice, si padeces alguno de estos síntomas, pues acude al médico, ¿verdad? Aunque algunos son signos, ¿verdad? Como el peso, los cambios en la piel, la necesidad de estar tomando agua. Estos son signos clínicos que nos hablan del problema de la diabetes. Ok, ya propiamente en la enfermedad hay muchos cambios importantes. Hubo varios periodos, ahora se reconocen, es variable. Hay estos cambios que se dan en una etapa, hay problemas de tolerancia a la glucosa. ¿Cómo se define la tolerancia a la glucosa? O sea, la incapacidad de trabajar la insulina junto con el azúcar. Estos pacientes casi siempre van a tener una condición de no percibir ningún síntoma y ocurre que se descubren porque traen una infección de vías urinarias, de próstata, vaginales y los cambios en la visión, la cual se torna ya, como decíamos, borrosa. Casi la mayoría de los pacientes que sufren estos cambios de cansancio, etcétera, los síntomas que ya vimos, la referencia que se tiene son a menor a 3 semanas. Y los síntomas accesorios son polidipsia, que es mucha sed, hiperglicemia, aumento de la glucosa, la presencia de una poliuria. Hay glucosuria, quiere decir presencia de azúcar en la orina, y la pérdida de peso. Esto como dato de la enfermedad. De las complicaciones, primero pues es la hiperglicemia. Esto lleva consigo a que no sea suficiente la cantidad de insulina que se está utilizando para mover esa glucosa, y al reducirse el transporte de la glucosa a través de las membranas celulares, disminuye la glucogénesis. ¿Qué quiere decir? La formación de más azúcar, como el glucógeno en el hígado. El aumento de la glucógenolisis, o sea, destrucción de la glucosa muscular y hepática por falta de la presencia, en este caso, de la hormona. Otra de las características, la gluconeogénesis, la formación de nuevo azúcar a través del hígado o a través de las proteínas, siendo la primer fuente de obtención alterna de azúcar, aparte de la dieta directa de azúcares, el uso de las grasas para transformar las grasas a azúcar. Esos están dentro de las gluconeogénesis. Muy bien. Los signos clásicos de la hiperglicemia son la polidipsia, nosotros también las llamamos las 3 P's, y han ido agregando algunas otras. La polidipsia, que es aumento del dolor, o sea, de la cantidad de agua ingerida. La pérdida de peso, ese es el otro dato. Poliuria, formar un exceso de orina, incrementar la cantidad de veces que se va al baño a orinar. La fatiga, muy importante. Y la polifagia, un aumento anormal del deseo de comer. Otra complicación grave, la cetoacidosis diabética, dado que tenemos que estar utilizando grasas para formar azúcar por un mal aviso que está sufriendo el cerebro. Entonces la cetoacidosis diabética es el resultado metabólico de una glucosa obtenida de grasas. Se destruye la grasa, por eso la gente baja de peso, y al destruirse la grasa se produce un producto que se llama cuerpos cetónicos. La ruta metabólica que se utiliza para esto se le llama beta oxidación, y tú puedes consultarla en alguno de las direcciones de correo. Puedes tratar en la internet, ver qué es la cetoacidosis diabética y la beta oxidación. Muy bien, se desarrolla esta en días o semanas.
Los síntomas clásicos de la diabetes van a ser, ya decíamos, poliuria, polidipsia, polifagia y anorexia. En estados posteriores se presentan náuseas, vómito y deshidratación, hiperventilación, o sea, una respiración rápida, taquicardia, corazón acelerado, hipotensión, baja de presión, y solo del 10 al 15% llega al coma. La hiperglicemia, la hipoglicemia, es una complicación presente en algunas personas. Entre las más comunes son aplicación en exceso de insulina. Cuando ya estás con un esquema de insulina, hay veces que no saben medir la cantidad de glucosa que se requiere. Entonces, esto lleva a hacer un exceso de insulina y finalmente la cantidad de azúcar que está circulando se va a depletar. ¿Qué quiere decir esto? Va a bajar las cantidades a nivel circulatorio. Hay un retardo en la ingesta de los alimentos, la masticación, los dientes también van a sufrir daños importantes y esto imposibilita una masticación adecuada, la salivación, la propia deglución va a tener factores que impiden el tener una alimentación correcta. El ejercicio físico exagerado también puede llevar a que se baje el azúcar, como otro dato, como hipoglicemia. Y otro es el uso de hipoglucemiantes orales. Esto es pastillas para la diabetes. Una cosa es insulina, la cual se inyecta, y la otra son pastillas que puedes usar para reducir los niveles de azúcar al estimular que se exprima el páncreas y nos done un poco más de cantidad de insulina. Por lo regular la hipoglicemia sucede antes de los alimentos. Personas que dejaron de desayunar, que van a comer tarde, y ese lapso deja sin azúcar a la persona, y aunque tiene poca insulina, hay veces que esa cantidad es suficiente para echar a andar al cuerpo. En este caso es importante tener a lo que se le llaman snacks o pequeños refrigerios, que a veces es prudente que los traiga la persona en su bolso, porque son pequeñas cantidades de alimento hipercalórico para reponer de manera rápida el azúcar que se está bajando y que no se caiga en un proceso donde la persona se sienta mal o ponga en riesgo su salud. Muy bien. La retinopatía, otra complicación importante. Esta retinopatía quiere decir daño a la retina, donde se descompone totalmente la apreciación de los elementos, de los objetos que están en el campo visual. Se ve borrosa o se ven fragmentos de la figura o de la imagen del campo visual, producto a que la retina sufre muerte en porciones aisladas, pero estas tienen una desventaja, que son zonas que van creciendo paulatinamente y aunque es paulatino, lo hacen en un momento dado en una forma acelerada. Ya vemos nosotros que muchas gentes en este momento están tratando de someterse a manejo para detener los problemas en la retina, y lo hacen con una electrofulguración de la retina para evitar que siga avanzando el problema. Entonces, eso es en relación a la retinopatía. Una persona que tenga por más de 30 años cursando con una diabetes, aunque sea diabetes tipo 2, que no necesita de insulina, es muy factible que esa persona alcance el daño a la retina. Los daños a la retina abarcan desde la visión borrosa y pérdida lenta de la visión, o sea, hay dificultad paulatina de la agudeza visual.
sombras, áreas de visión perdidas, dificultad para ver en la noche. Muchas personas con retinopatía diabética no presentan síntomas antes de que ocurra una segunda mayor en el ojo. Esta es la razón por la cual toda persona con diabetes debe hacerse exámenes regulares de los ojos, al igual que los riñones, el corazón, la piel, sobre todo la de los pies. Aquí vemos un ejemplo de un esbozo donde hay zonas de la retina que están muertas y son las zonas que no alcanzan a percibirse del campo visual. En el fondo vemos un árbol, pero ya tenemos una imagen del lado izquierdo, otra media luna del lado derecho que está de color negro y negra en la parte inferior. Entonces, estos elementos en esa forma nos dan pie a considerar que es un adelanto que se procura atender lo antes posible por los daños que se generan progresivos. Quiere decir que esta zona, por ejemplo, que aquí estoy marcando, puede llegar a extenderse cada vez más, hasta que finalmente todo el campo visual se vuelve negro. La neuropatía es otra de las alteraciones también presentes como complicaciones. La neuropatía es alteraciones en los nervios, por eso se produce el adormecimiento de las manos o los trastornos de la motilidad del intestino. Esto es que el intestino trabaja de manera lenta y a veces ocurre estreñimiento o algunos otros problemas relacionados con esta situación. La nefropatía es una alteración del riñón, falla del riñón para poder filtrar los elementos pesados o difíciles de remover en la orina. Entonces, el riñón termina dañándose completamente al punto de que ya no filtra nada, las toxinas se quedan en el interior y para eso entonces se utiliza un método que se llama diálisis peritoneal. Esto es introducir al abdomen, a la cavidad abdominal líquido para que a través de las membranas como el peritoneo se logre filtrar los elementos densos de la sangre producto de la formación de las proteínas como son la urea, la creatinina, el ácido úrico principalmente. Entonces, eso es en relación a nefropatía diabética que se acompaña también en este caso de manera importante de un dato que se llama poliuria, la proteinuria, perdón. La proteinuria quiere decir que al momento de estar orinando, la persona observa como si estuviera haciéndose espuma, como la de la cerveza o la que ocurre cuando bates los huevos, que se ve una espuma. Así tiene el aspecto la proteinuria, que se da por salida de proteínas en la orina, la cual no debe ser. Por ejemplo, aquí se da un valor de 150 miligramos en la orina de 24 horas. O sea, es un valor realmente ínfimo. Ya es significativo, pero es todavía menor. Sin embargo, hay gente que dobla a veces la cantidad de esta por los daños que tiene el tejido. Un paciente, entonces, que tiene cerca de 10 años de evolución, un paciente de cada 4 después de 10 años va a tener nefropatía diabética. Esto es una estadística bastante alarmante. Los problemas en la piel, presencia de hongos, presencia de resequedad, son característicos en el paciente con diabetes. Y otro proceso también no raro es la periodontitis. Peri, alrededor, odontos, diente, alrededor del diente se queda una cantidad de remanentes de alimento producto de la masticación y esto inflama e infecta el entorno al diente, principalmente en la encía. Sin embargo, esto no onza para que no se dé la alteración en los pacientes, ya que la gingivitis, o sea, el daño, ocurre a nivel de la encía, entre la encía y el diente.
Bien, y por último, ya después de que de las complicaciones llegaron a una condición de secuelas, los problemas renales principalmente, los problemas neurológicos y los problemas de índole circulatorio son los que regularmente llevan a la muerte a las personas. ¿Por qué? Porque un problema de carácter circulatorio, sobre todo en piernas, desencadena infecciones que llevan al desarrollo de septicemias. Entonces, para mí es muy importante dejar en claro estos puntos en relación al periodo prepatogénico de nuestra historia natural de la enfermedad de la diabetes. Los niveles de prevención en la primaria: promoción de la salud, realizar examen anual que permita valorar el estado de salud del individuo, brindar información a la comunidad sobre enfermedades que pueden adquirir, ya sea por transmisión o de manera hereditaria, mantener un régimen de alimentación equilibrado, revisar actividades deportivas u otras de ejercicio de manera regular. La protección específica: mantener el peso corporal dentro de los parámetros normales. Realizar programas dirigidos a la comunidad en general, con énfasis con factores de riesgo de salud. Promover en la comunidad el programa de detección oportuna de diabetes. Promover a la comunidad la integración de grupos para disminuir factores de riesgo, como grupos para hacer ejercicio, control de estrés, peso, etcétera. Pero perdón por la tos, pero es que ya se me secó la garganta. Bien, en la prevención secundaria, el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, glucosa al azar mayor o igual a 200 miligramos más síntomas y signos clásicos, estamos hablando de que esa persona se puede considerar diabética. Tomar la prueba de azúcar en ayuno y resulte mayor a 140 miligramos en 2 ocasiones mínimo, se considera diabético. Glucosa en ayuno menor a 140 miligramos, pero con elevación sostenida de la glucosa en al menos 2 curvas de tolerancia a la glucosa, en los siguientes valores: glucosa a las 2 horas y una más entre 0 horas y 2 horas mayor de 200 miligramos, es diabético. Estos criterios son para calificar evidentemente como diabético a una persona. El tratamiento oportuno: dieta, vigilancia, ejercicio, recomendaciones generales, educación nutricional, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer ejercicio, el manejo emocional, sobre todo porque estas personas van deteriorando su condición emocional. Muy bien, y la limitación del daño: estar vigilando regularmente al paciente para tratar de que no se generen complicaciones como la retinopatía, la neuropatía, las alteraciones de la microangiopatía que dañan al riñón, que nos dan la nefropatía, que nos generan también los riesgos de cursar con un infarto. Y la prevención terciaria es atender las complicaciones como resultado directas de la complicación o ya las secuelas que van a adquirir una condición sobre todo de carácter permanente, como es la necesidad de hacer diálisis, si se amputa un pie, pues el uso de prótesis y estar manteniendo la vigilancia también de los muñones, o sea, lo que quedó de la extremidad que se amputó. Estar vigilando también el otro pie, porque es muy probable que corran la misma suerte. Estar muy pendiente de los aspectos relacionados con las infecciones de vías urinarias para que no se desarrolle septicemias. Entonces, muchachos, en general, esto es lo que cubriría ya el punto relacionado con el periodo patogénico de la historia natural de la diabetes. Creo que con esto, lo que tú investigues y lo que ya tú estás empezando a deducir, y que me da mucho gusto porque lo vi hoy, y sobre todo me gustó mucho el interés que estás manifestando para el desarrollo de estos contenidos, de estos temas. Yo la verdad creo que estoy ante un grupo que me va a dejar muy buen sabor de boca al concluir los 2 semestres,
porque los estoy viendo entusiasmados. Ahora, cuando se quedaron con la idea de tener más, espero que no haya sido nada más para tener la información exclusivamente, sino creo que también va acompañado esto de una intención de parte de ustedes, de interés, porque seguramente quieren ustedes ser profesionales en lo que van a hacer en el futuro y quieren realmente coadyuvar en la mejora de la calidad de salud de estos pacientes. Que te quiero decir, el pronóstico, si tú buscas en la información a nivel de internet, el pronóstico que hay para considerar los problemas que se van a suscitar como consecuencia de la diabetes, nos augura un cierre de este siglo verdaderamente con estadísticas súper alarmantes en la incidencia del problema. Si no reducimos los problemas de riesgo como son principalmente la obesidad. Entonces, una de mis inquietudes es en tratar de que algún grupo o algunos grupos del salón, de los equipos de trabajo, se involucren en la detección de los problemas de sobrepeso en la escuela, para de ser así, conjuntamente con el deportes a través de Profe Camacho y también a través de una serie de terapias o manejos que coadyuven un poquito, que nos ayuden de los servicios de las psicólogas de las distintas secciones, la revisión por parte del servicio médico de la escuela, pero sobre todo, por ejemplo, a ustedes capacitándoseles para hacer las tomas de niveles de azúcar, nos puede ayudar mucho para la detección también temprana, sobre todo en aquellos casos donde ya tenemos una evidencia de un sobrepeso que está no solo en sobrepeso, sino ya propiamente en obesidad y en problemas de obesidad mórbida. O sea, aquellos que ya están rebasando el 35% del peso corporal porcentual en grasa. Entonces, creo yo que vamos por buen camino, y así como manejamos esta historia natural de la enfermedad de la diabetes, podemos manejar otras muchas historias de padecimientos como tú no tengas idea. Padecimientos, tenemos cientos de padecimientos y todos pueden ser involucrados a través de este tamiz, de este filtro de observación holística, de observación general de lo que es la historia natural de la enfermedad. Creo que con esto vamos a cerrar el periodo. Te pido que de todos modos le des una lectura a tu libro de texto. Por el momento no estoy considerando actividades de integración porque voy a esperar el planteamiento de las actividades para juntarlas ya con el segundo periodo, y ya con esto el proyecto integrador te dé o redunde más en beneficios que tú tendrás a tu alcance y nos van a dejar una mayor satisfacción. Entonces, muchachos, por el momento sería todo. Les agradezco mucho y estamos en contacto pues lo antes posible. Gracias y hasta luego.